Bienvenidos a una nueva edición de Cantabria de Cerca. Hoy vamos a hablar del clima. Es una de nuestras principales preocupaciones en cualquier ámbito de la vida y quien más, quien menos, la gente nota que el clima está cambiando por los efectos del cambio climático sobre todo. Hoy nos va a hablar de ello nuestro invitado, el nuevo delegado de la EMET en Cantabria, Sergio Fernández. Bienvenido a Popular Televisión. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Sergio, antes de entrar en materia, lo primero, acabas de llegar hace muy poquitos meses. ¿Qué tal ha sido esa llegada a Cantabria? Bien, en Cantabria ya estaba, porque antes era el jefe del Grupo de Predicción y Vigilancia de Santander, y en Cantabria llevo desde 2019, pero sí, como dices, el puesto de delegado pues empezaba a mediados de febrero, así que nada, 3 meses y poco llevamos. ¿Y cómo te has encontrado de delegado? ¿Ha sido mucho cambio con tu puesto anterior? Sí que cambia, sobre todo pues eso, más de atención a los medios, asistencia a reuniones, por ejemplo a simulacros, o cuando hay algún problema de alguna situación adversa, pues al final es la persona que tiene que estar, ¿no?, en los comités, así que sí, al final pues más responsabilidades. Es que ahora eres la cabeza visible de la EMET. Sí. Bueno, Sergio, entrando en materia, habéis presentado hace nada, a la semana pasada, el informe sobre la situación del cambio climático y la situación meteorológica de Cantabria en el año 2024. ¿Se está dejando notar ya de verdad el cambio climático en la comunidad? Pues sí, sí que se nota, y eso, como bien dices, pues AEMET todos los años a nivel de toda España, ¿no?, tanto Península como Baleares o Canarias, presenta el informe sobre el estado del clima en ese año y comparándolo con las décadas previas. Y aprovechándolo, pues nos decidimos hacer lo mismo específico para Cantabria, ¿no? Y oye, pues hay resultados que ya nos esperábamos y otros que sorprenden, ¿no?, tanto por los dos sentidos, ¿no?, que luego ya por lo bueno vamos y por lo comentando. malo. Sí, eso es. ¿Pero la situación es preocupante o...? Pues sí que estamos en una situación un poco privilegiada en Cantabria con respecto a otras regiones que les afecta más y más a corto plazo. Pero bueno, hay que estar pendientes de cómo ha cambiado y cómo se espera que vaya a seguir cambiando, ¿no?, en las próximas décadas para adaptarnos e intentar mitigar los efectos del cambio climático en nuestra región. Me imagino que estos informes se hacen con el objetivo de que lleguen a los responsables, de que lleguen a los ciudadanos también, de que estén concienciados. Al otro lado, ¿os encontráis que de verdad hay gente concienciada de que esto es un problema que hay que abordar? Sí, yo creo que sí, aunque igual que en todo ahora mismo pues está muy polarizado, ¿no? Hay gente que está muy concienciada y hay otros pues que o no se lo creen o consideran que no está causado por el hombre, que son cambios naturales, pero bueno, ahora mismo ya esa etapa está prácticamente superada, ya es una minoría quien piensa eso y el consenso científico es que hay cambio climático, hay calentamiento global y lo que nos queda es pues ver, en función de las decisiones que tomemos, sobre todo a nivel global, ¿no?, porque como es un cambio global, pues las medidas deben ser globales, ¿no?, pues en función de las medidas que tomemos, la temperatura aumentará más o menos. Porque que actúe una comunidad sola como Cantabria, al final es inviable. Se pueden tomar medidas, sobre todo pues a la hora de mitigar los efectos, ¿no?, y adaptarnos. Por ejemplo, pues eso, en Cantabria pues estamos expuestos tanto en la gestión de los recursos hídricos como pues también hay que tener cuidado en el litoral, ¿no?, pues si nos vienen borrascas más potentes, pues los efectos pueden ser más adversos, ¿no?, de lo que estábamos acostumbrados hace 30 o 40 años. Por lo que te entiendo entonces, nuestra principal función es prepararnos para lo que venga. Sí, porque podemos mitigar los efectos a nivel global, ¿no?, de si va a subir 2 grados la temperatura o va a subir 3. Pero eso, algo va a subir, así que tenemos que adaptarnos para conocer, ¿no?, pues saber las necesidades de recursos hídricos que disponemos y de las que vamos a disponer y pues activar medidas, ¿no?, de ahorro de agua o también pues eso, ver si en los próximos años vamos a necesitar menos calefacción igual, ¿no?, pero vamos a necesitar igual más aire acondicionado en zonas como Cantabria, que prácticamente las casas no tienen aire acondicionado, ¿no? Igual en los próximos años pues cada vez es más necesario. Porque las temperaturas, una de las cosas claras que dejabais es que las temperaturas han subido. Sí, eso es un hecho constatado. Hemos observado durante las últimas décadas entre 2 y 3 décimas de aumento de la temperatura cada década. Así que eso al final, desde 1961, que es desde cuando tenemos ya un registro de datos robusto,
pues en Cantabria hemos visto que ha subido 1,26 grados Celsius la temperatura, ¿no? Desde 1961 hasta 2024. Este incremento es algo inferior al de la media de España, que era de 1,69 grados Celsius. Así que eso, estamos con un ascenso un poco menor, pero bueno, ya es considerable que haya subido más de 1 grado la temperatura. Los grados Celsius, que son los que utilizamos todos los días. Eso es. Son los grados normales y corrientes. Sí. Sí que es cierto que vosotros medís todo este aumento de las temperaturas en un plazo largo de tiempo. Estábamos hablando del informe, no sé si 30 años, creo recordar. Sí, la climatología al final estudia el conjunto de las condiciones meteorológicas en una zona concreto y durante un periodo de tiempo suficientemente largo como para poder apreciar tendencias, ¿no? Se usan periodos de tiempo de mínimo 30 años. Al final eso, la Organización Meteorológica Mundial, que es la que define las bases, ¿no? y los criterios, pues para poder comparar distintos intervalos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, cómo fue el invierno anterior o cómo fue el año 2024 con respecto a los anteriores, pues definimos un periodo de referencia de 30 años y que se va renovando. Actualmente el que utilizamos es 1991-2020. Y en base al promedio pues, de la temperatura anual o estacional de ese periodo de referencia, pues podemos decir si el pasado invierno fue cálido, seco. Así que sí que podemos decir que el pasado año ha sido muy cálido y ha habido algunos meses muy cálidos, pero no todos. Sí, eso es. Al final en climatología pues es estadística, ¿no? Y dentro de una tendencia cálida que se aprecia, como os decía, de 3 décimas por década, eso no quiere decir que pueda haber un año o un invierno o un mes frío, ¿no? Esas son oscilaciones normales y aunque la tendencia sea al alza, pues podemos tener algún periodo de tiempo más frío de lo normal. Eso entra dentro de las características propias del clima. Y en este caso, pues eso, a nivel anual cada vez es menos frecuente que tengamos un año frío, pero a nivel estacional y sobre todo mensual, pues puede pasar que haya meses fríos, ¿no? El año pasado creo que salieron 3 meses fríos, alguno normal y la mayoría de ellos cálidos, y al final pues el promedio es cálido. Y te preguntaba esto porque no se puede negar que a veces ocurre que por un mes concreto, que ese mes haya hecho mucho frío, no se puede negar ese calentamiento global que estamos viviendo las temperaturas. Eso es, hay que diferenciar mucho entre las condiciones meteorológicas concretas, ¿no? De, por ejemplo, cómo hace hoy en Cantabria. Porque hoy nos hayamos levantado con estratos o luego vayamos a llegar a 30 grados, no podemos decir que eso es cambio climático. Así que al final, para evaluar el cambio climático de un episodio concreto habría que hacer un estudio de atribución ya muy detallado, pero luego lo que nos interesa es evaluar periodos ya más largos de tiempo, ¿no? Como fue la pasada primavera o cómo fue el año 2024, y a partir ya de periodos más amplios ya sí que podemos evaluar tendencias de si hay cambio climático o no. ¿Hay alguna zona de la comunidad autónoma que esté más afectada? Pues en general, Liébana y la zona sur, ¿no? de Campoo y Valderredible, tienen ciertas características de clima mediterráneo con más sequía estival, y al final pues en esas zonas es donde puede haber más estrés hídrico, ¿no? De que sobre todo durante el verano pues al subir las temperaturas pues haya más demanda, sube la evapotranspiración y al final lo que hace es que pues tanto para la agricultura, ganadería como para otras actividades humanas sean necesarios más recursos hídricos. Así que al final son las más afectadas. En el litoral y en los valles cercanos al litoral, el aumento de las temperaturas está un poco más suavizado por la influencia del mar Cantábrico, que tiene pues una inercia más, que eso nos provoca que el aumento vaya siendo más sostenido y no se aprecien cambios tan profundos. Pues muy importante desde luego esa zona del interior, para el sector primario de Cantabria, que puede verse muy afectado. Sí, eso es. Ya lo hemos visto, ya hemos tenido avisos el pasado verano y el anterior con el embalse del Ebro en unos niveles muy bajos, ¿no? Este año, por suerte, otoño, invierno y primavera en la zona sur de Cantabria ha sido ligeramente húmedo, y eso nos ha permitido pues, que el embalse del Ebro ahora esté en una situación bastante buena, ¿no? Y este año parece que no vayamos a tener problemas en ese sentido, ¿no? De abastecimiento, pero eso, lo que hemos visto los años pasados pues ya nos tiene que servir de aviso para
saber cómo afrontar estas situaciones en el futuro. Sí, el año pasado no tanto, pero sí que veníamos de unos años de bastante sequía en Cantabria. ¿Creéis que esto de momento no se va a repetir? Bueno, al final, otro de los efectos del cambio climático es que las sequías se pueden hacer más fuertes, ¿no? Y luego igual se intercala con otros años que sean lluviosos. Así que eso, lo importante es que los años lluviosos los aprovechemos para almacenar los recursos hídricos, ¿no? Y incidir mucho pues, en el ahorro de agua, ¿no? En la optimización, tanto pues eso, en cultivos de regadío, en ganadería, ¿no? Y también pues eso, en las ciudades, ¿no? Pues estar atentos en cuanto bajen los recursos hídricos, pues evitar gastos que puedan ser imprescindibles, ¿no? Como pues fuentes, riegos de jardines, cosas así. O sea, que no nos volvamos locos, ¿no? Cuando un año llueve mucho, no empecemos a gastar... Eso es, no nos pensemos que todos los años va a llover lo mismo, que puede haber años secos que necesitemos tener ahorrado de años anteriores. Otro también de los efectos es la subida de la temperatura del mar Cantábrico. No sé si esto es una buena noticia para los bañistas, sobre todo en verano, o es una noticia también preocupante. Pues eso, lo que puede parecer una buena noticia, ¿no? A priori, pues que nos vamos a bañar más a gusto y demás, pues hay que tener también en cuenta los efectos que puede tener potencialmente adversos, ¿no? Y es que en el Mediterráneo estamos ya más acostumbrados a ver los efectos, ¿no? Pues al final, como es un mar prácticamente cerrado, ¿no? Que solo se comunica por el estrecho de Gibraltar, se calienta mucho más que el Atlántico, el mar Cantábrico, que hay mucha más circulación de corrientes y entonces pues la temperatura no sube tanto. Y en el mar Mediterráneo pues ya se ha visto que cuanto más caliente esté, luego cuando vienen episodios de inestabilidad, de tormentas, pues las precipitaciones pueden ser más intensas de lo que estábamos acostumbrados en la climatología de esa zona. En Cantabria tenemos la suerte de que no tenemos lluvias tan torrenciales como en el Mediterráneo, pero si el mar Cantábrico pues en verano en vez de estar a 19-20 grados ya lo tenemos a 21-22 y si sigue ascendiendo pues las precipitaciones se pueden ir intensificando luego cuando vengan episodios de tormenta y de inestabilidad. ¿Y puede afectar también al sector pesquero, a la cantidad de peces que hay? Sí, eso seguro. Yo en ese ámbito no soy un experto, así que voy a hablar con cuidado, pero claro, al final todas las poblaciones, tanto de animales como otras especies, pues van siguiendo corrientes, ¿no? Y van buscando unas condiciones de temperatura propicias, ¿no? Y al final, pues si suben las temperaturas, seguro que afectan a sus migraciones, a la época en la que vienen o el tiempo que pasan aquí. Y bueno, y en pasados veranos ya se ha visto también que nos han llegado más medusas, ¿no? Por ejemplo, y otras especies de las que no estamos tan acostumbrados, ¿no? Y ahora parece que se está haciendo habitual todos los veranos que llegan estas especies. 2024 ha sido para el tema de las medusas espectacular, no han dejado de llegar. O sea que 2025 va a ser algo parecido. Pues ahora mismo, eso, estábamos viendo los datos esta mañana y tenemos ya el mar Cantábrico 18, prácticamente 19 grados, que es más o menos entre 1 y 2 grados por encima de la temperatura promedio para un mes de junio durante el periodo de referencia 91-2020 que comentábamos. Así que eso, ya tenemos el mar Cantábrico más caliente, igual como 15 días o más de adelanto a lo que se calentaba otros años, ¿no? Así que esto pues sin duda terminará influyendo. Así que va a ser un verano también para bañarse calentito en el mar Cantábrico. Pues oye, ya va estando medio agradable, ¿no? Y al final oigo a mucha gente que antes la gente no se bañaba hasta julio casi, ¿no? Y ahora ya en mayo pues cada vez se ven más bañistas. Es verdad, en cuanto salen 4 rayos de sol. Yo no sé si el tema del sol es también bastante interesante. ¿El cambio climático está afectando a los días de sol que hay en Cantabria? Pues sí, lo estuvimos mirando porque al final también pues la gente de Cantabria que lleva aquí muchos años también nos solía decir, no, es que antes los inviernos eran mucho más grises y no veíamos el sol casi, y dijimos, pues vamos a ver qué datos tenemos, ¿no? Y utilizando los datos del aeropuerto de Santander, que es donde tenemos datos de hace más años, ¿no? Pues hemos visto que desde 1961 hasta 2024 ha ido subiendo el número de horas de sol. Se nota una tendencia no tan fuerte como en el caso de las temperaturas, pero sí que han ido subiendo las horas de sol con el paso de las décadas.
Y van a seguir subiendo entonces también, vamos a tener cada vez más horas de sol. Ese es una variable que ya es compleja, porque al final luego la temperatura sí que está claro que va a seguir subiendo, pero luego hay muchos ciclos que interrelacionan unos con otros, y por ejemplo si el mar Cantábrico está más caliente, eso también aumenta la evaporación y también puede influir en que haya más nubosidad, así que no está del todo claro en ese sentido hacia dónde vamos. Sergio, de lo que no nos libramos es de la lluvia. Sí, bueno, a ver, pero... no nos libramos, es algo positivo que llueva en Cantabria, desde luego, porque se necesita para muchos sectores económicos. Sí, pues preparando las presentaciones, ¿no?, del informe del clima en Cantabria, pues una de las cosas que también así casi todo el mundo tiene la sensación es de que cada vez llueve menos, ¿no? Y al mirar los datos vimos que se está manteniendo bastante bien tanto la precipitación anual, ¿no?, acumulada, que estamos más o menos en torno a 1.200 litros por metro cuadrado en Cantabria en promedio, como el número de días de lluvia. También aproximadamente unos 120 días de lluvia tenemos al año. Es decir, 1 de cada 3 días llueve en el litoral y en el interior de Cantabria. En Liébana y en la zona de Campo y Valderredible un poco menos llueve. Y al final, pues eso, por suerte se mantienen las precipitaciones en Cantabria, aunque con una elevada variabilidad interanual, ¿no? Puede haber años secos en los que tengamos que ahorrar agua y hay otros en los que pues saldrán húmedos y podamos llenar los embalses. Así que, bueno. Lo que sí que está claro es que cada vez nieva menos. Sí, ahí con esta variable que al final te influye tanto las precipitaciones, ¿no?, que aunque las precipitaciones se mantengan, pues la subida de las temperaturas lo que provoca es que las nevadas cada vez queden restringidas a cotas más altas, ¿no? Hablábamos de unas 3 décimas de subida de la temperatura cada década y el gradiente vertical de temperatura en la atmósfera suele ser de 0,65 grados por cada 100 metros, es decir, cada 100 metros que subamos de altitud, la temperatura desciende 0,65 grados. Y si tenemos en cuenta la subida de la temperatura promedio, ¿no?, que estamos registrando, que es de 0,3 a la década, pues eso quiere decir que en 20 años prácticamente la cota de nieve ha subido 100 metros, ¿no? Así que las nevadas que antes te caían a 1.000 metros, pues ahora te caen a 1.100, ¿no? Y las que te caían a 1.500, pues ahora a 1.600. Así que ahí sí que hemos apreciado una disminución del número de días de nieve. Y al final también repercute en el espesor acumulado en las montañas y en su duración, ¿no? Porque también al subir la temperatura pues cada vez se adelanta más el deshielo y esto también influye en la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Que antes pues iba el agua deshelándose, vamos, la nieve deshelándose poco a poco, ¿no?, y soltando el agua hacia los embalses durante la primavera y ahora cada vez pues se adelanta más, ¿no? Y ya después de abril pues ya casi solo quedan neveros, ¿no? ¿Y cuál es el futuro de entornos como, por ejemplo, la estación de esquí de Alto Campo? ¿Qué pues prevéis? ¿Va a seguir nevando cada vez? Es complejo. Habrá años buenos, pero lo más probable es que cada vez sean más frecuentes también los años con poca inhibición, ¿no? Así que pues puede ser adecuado intentar también buscar otras actividades, ¿no?, que se puedan aprovechar durante todo el año, ¿no?, como pues senderismo, bicicleta de montaña y demás, ¿no?, para poder aprovechar estos recursos. Porque como estación de esquí está complicado el tema. Por lo que me estás contando, pues cada vez va a nevar menos en Cantabria. Es un tema complejo, sí. Y está muy relacionado con el tema que me comentabas, con el tema de los ríos y de la gestión de los recursos hidráulicos. La nieve es muy importante, tanto más que la lluvia, para que haya agua en los ríos de Cantabria. Sí, y la gestión de los recursos hídricos es mucho más sencilla cuando hay nieve, porque eso, va bajando el agua a los embalses mucho más despacio, ¿no?, poco a poco, y se laminan así, ¿no?, las avenidas. Ahora pues si te nieva y se va luego enseguida porque te viene un episodio de lluvias, pues al final te baja todo el agua de golpe y para la gestión de embalses pues se complica, ¿no?, la situación. Otra de las sensaciones que tenemos como ciudadanos es que cada vez hay más fenómenos extremos. Lo mismo un día te hace buenísimo que al día siguiente te viene una borrasca horrible que cambia completamente la temperatura. ¿Esto sí, también lo habéis medido? Ese es otro de los aspectos que la bibliografía científica te dice sobre el cambio climático, ¿no?, que además de aumentar la temperatura media, aumentan los episodios extremos. En este caso hemos analizado las temperaturas máximas y también hemos visto que están aumentando a un ritmo mayor que la temperatura media.
Y en los últimos años hemos visto, los tres últimos años, 22, 23 y 24, se han superado 43 grados en alguna estación, en algún pueblo de Cantabria. Y eso, ya en temperaturas que antes eran extremas y ahora ya se están dando casi todos los veranos, ¿no? El año pasado en Torrelavega se llegó a 40 grados por primera vez, y hace 2 años, en el 2023, en Santander, en el aeropuerto, también se alcanzaron 40 grados por primera vez. Así que eso pues, es otro asunto a tener en cuenta, ¿no? Porque al final estos episodios de temperaturas tan altas pues, pueden tener efectos adversos en la salud de la población. Básicamente, con todo esto, tenemos que prepararnos para muchos cambios que tienen que venir en el futuro. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Pues adaptarnos, ¿no? Para empezar, pues eso, estar atentos de la información meteorológica, ¿no? Y por eso, pues aquí tenemos relativamente suerte de que estos episodios de temperaturas extremas, ¿no? Sobre todo de calor, son poco duraderos en general. Pues eso, pues intentar evitar esas horas de más calor, pues hacer deporte, o pues las personas mayores pues salir a pasear pronto. Eso, por ejemplo, también pues ver cuando haya avisos de fenómenos meteorológicos adversos, de tormentas o precipitaciones, pues también tomar medidas, ¿no? De pues, evitar riesgos. Sergio, ¿tenéis ya alguna previsión de cómo pueda ser este verano? De estas previsiones estacionales que se hacen, que te indican algunas tendencias. Sí, pues hay que tener en cuenta, en primer lugar, que las predicciones estacionales tienen una elevada incertidumbre. La predecibilidad, ¿no? Que es así la fiabilidad que tenemos en estos pronósticos, es mucho más baja que en las predicciones a corto plazo, ¿no? Durante las últimas décadas han mejorado mucho los modelos numéricos, y a 2-3 días somos muy precisos, hasta una semana lo pronosticamos razonablemente bien. Y predicciones estacionales podemos apreciar algunas tendencias, pero eso, hay que tener en cuenta que hay que cogerlo con pinzas. A nivel de precipitaciones no se aprecia una señal clara, así que lo más probable, pero eso, cogiéndolo así con mucho cuidado, es que sea un verano o ligeramente seco o en torno a los valores normales. Y en temperatura sí que hay algo más de señal, y parece ser que puede ser ligeramente cálido el verano, y eso está en consonancia con lo que hablábamos de que ya está más caliente de lo normal el mar Cantábrico, y al final eso nos influye mucho, así que es bastante probable que o hay unos patrones atmosféricos muy poco habituales, o lo más probable es que sea ligeramente cálido el verano. Esto sí que es verdad, siempre nos lo dejáis muy claro. Estas predicciones a tan largo plazo son generalidades, pero tampoco se pueden coger, no están escritas en piedra. Sí, eso es. Más allá de 2-3 días, vosotros no garantizáis fiabilidad, ¿verdad? Sobre todo aquí en Cantabria. Pues al final, claro, podemos decir, a una semana vista, pues más o menos tenemos la precisión de dónde se van a situar los anticiclones y las borrascas. Pero eso, un pequeño movimiento, pues aquí ya te cambia completamente. En Cantabria, que estamos en una región ahí de frontera, ¿no? Entre Cordillera Cantábrica y el mar Cantábrico, pues un pequeño cambio en la posición de una borrasca ya te puede implicar que el viento venga de componente sur o de norte, y las condiciones meteorológicas luego te cambian completamente. Y te fastidia toda la previsión. Eso es. Y luego hay temporadas que son más predecibles que otras, ¿no? Por ejemplo, verano suele ser más predecible que primavera, otoño, que es más variable las condiciones meteorológicas. Bueno, Sergio, para despedir esta entrevista, hemos visto que la EMEA se está modernizando, acabáis de estrenar nuevo logo, sabemos que se van a implantar mejoras tecnológicas. ¿Qué nos espera en Cantabria? ¿Qué habéis preparado para el futuro? Pues en Cantabria eso, estamos intentando que los pronósticos pues cada vez sean más especializados, ¿no? que mantener el servicio que damos en el aeropuerto y en el grupo de predicción y vigilancia, y también pues eso, desde el personal de sistemas básicos que atiende a las estaciones, pues intentar mantener las estaciones que tenemos y modernizar la red. También estamos intentando eso, mejorar el radar meteorológico que nos abastece a nosotros, ¿no? Que nos avisa de cuando vienen precipitaciones, y al final pues eso, sobre todo mejorar las infraestructuras y tener a personal ahí de calidad bien formado. Pues con esto nos vamos a despedir, Sergio. Muchas gracias por haber estado ahí con nosotros. Nada, gracias a vosotras. Muchas gracias también a todos ustedes que han estado con nosotros. Nos despedimos. Recuerden que Cantabria de Cerca vuelve el próximo martes a las 10 de la noche aquí en Popular Televisión. Muchas gracias.